Los hipopótamos están entre los animales más peligrosos del mundo y matan alrededor de 500 personas cada año en África, más del doble que los leones. Pero pese a las estadísticas, el granjero sudafricano Marius Elves decidió tener un hipopótamo de mascota hasta el punto de tratarlo como a su propio hijo y le puso un nombre humano, Hippo Humphrey. Marius decía que la gente piensa que solo pueden crear un vínculo con un perro, un gato u otro animal doméstico, pero yo forjé uno con el animal africano más peligroso. El vínculo entre ambos era extraordinario. Humphrey le permitía a Marius montar sobre su espalda, obedecía sus órdenes y hasta abría la boca para que le cepillara sus enormes dientes. Pero un día, la amistad se tornó trágica. El cadáver de Marius fue hallado en un río, luego de que su adorado hipopótamo lo hiciera pedazos. Marius no sobrevivió el ataque, pero Paul Temper, a quien otro hipopótamo casi se lo come vivo, vivió para contarlo. En un instante, mi mundo se oscureció y quedó en total silencio. Por su impresionante número anual de víctimas, enorme tamaño e impredecible comportamiento, el hipopótamo es uno de esos animales con el que no querrás cruzarte. Enfureció al domesticado hipopótamo de Marius. ¿Cómo logró Paul librarse de las fauces de un hipopótamo y cuáles son los hipopótamos de la coca, considerados una amenaza en Colombia? El hipopótamo es el tercer animal terrestre de mayor tamaño, superado solo por el elefante y el rinoceronte blanco. Principalmente habita el África subsahariano, aunque algunos han hecho aparición en otros continentes. Más adelante hablaremos de eso. Llegan a medir 5 metros de largo y 1,5 de alto. Semejantes dimensiones también lo hacen bastante pesado, incluso superando las 4 toneladas en el caso de ciertos machos. Pero su peso no es lo único de lo que debes cuidarte. Los filosos caninos del hipopótamo alcanzan 50 centímetros de largo, y para empeorar el asunto, la mordida de un hipopótamo es casi 3 veces más poderosa que la de un león. 127 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, más que suficiente para arrancarte una extremidad. Aunque son principalmente herbívoros, no dudarán en pegarte un mordisco, sobre todo cuando se sienten amenazados. Son en extremo territoriales y no dudan en defender su hogar, incluyendo pelear a muerte con otros hipopótamos o cualquier animal que se acerque más de la cuenta. Si has prestado atención hasta ahora, sabrás que es mejor no tomarlos a la ligera, y menos aún intentar volverlos tu mascota, algo que nuestro amigo sudafricano entendió muy tarde. El Hippo Humphrey fue rescatado durante una inundación cuando apenas era un bebé de 5 meses. Pocas semanas después, había crecido tanto que sus cuidadores ya no podían mantenerlo. Entonces Marius, que tenía tierras y tiempo suficiente, decidió brindarle un nuevo hogar. En lugar de verlo como el animal salvaje que en realidad era, lo trató como su mascota. Le enseñó a nadar, a mantener el hocico abierto mientras cepillaba sus dientes y hasta a dejarse montar como caballo dentro y fuera del agua. Marius fue tan lejos que construyó un lago artificial en su hacienda para que Humphrey jugara y se sintiera en su hábitat. Aunque trataba a su inusual mascota como si fuera su hijo, comprendía los riesgos. Afirmaba que, aunque era consciente de esto, confiaba plenamente en que Humphrey era incapaz de lastimar a alguien. Pero un animal salvaje jamás deja de serlo. Marius se sentía bastante cómodo junto a su mascota. Sin embargo, otras personas, como su esposa Louise, no. Ella le advirtió en varias ocasiones los peligros de albergar un hipopótamo, pero Marius no estaba convencido, ni siquiera tras un primer ataque. Un sobrino de Marius llamado Johan, quien trabajaba con él, enfrentó la ira de Humphrey a finales de 2010. Yo quería correr, pero pensé, no hay manera. No puedo correr más rápido que un hipopótamo. Johan estaba en lo cierto. Los hipopótamos alcanzan velocidades de 48 kilómetros por hora en tierra firme. Como era de esperarse, el hombre no logró esquivar el paso del hipopótamo. Sintió como si un carro lo hubiera atropellado. Cuando un hipopótamo vaya por ti, corre en busca de protección. Ubícate detrás de un vehículo, árbol, colina o cualquier cosa que pueda frenar al animal. Por fortuna, Jonah sobrevivió a la embestida porque Marius acudió a su rescate. No obstante, Humphrey lo alcanzó a morder en su bajo vientre. Le perforó la pelvis y sus órganos vitales se salvaron por solo milímetros. La segunda víctima de Humphrey no corrió con la misma suerte. El hipopótamo, que a sus 6 años pesaba más de 1 tonelada,
se fue en contra del humano responsable por su crianza, Marius. En noviembre de 2011, justo un año después del incidente con Jonah, el cuerpo sin vida de Marius fue descubierto en el mismo río del que Humphrey había sido rescatado. Los paramédicos revelaron que estaba desfigurado y tenía señales de mordeduras por todo el cuerpo. Fue imposible determinar si había muerto por ahogamiento o por el ataque en sí. Nadie sabe con certeza qué produjo el ataque. Humphrey pudo sentirse amenazado o su instinto territorial se salió de control. La moraleja es clara: los hipopótamos no son mascotas, y el caso de Marius lo demuestra. Son animales impredecibles y violentos, incluso en cautiverio. Si te gusta la aventura extrema y durante tu viaje al Sub-Sahara ves algún hipopótamo, sigue los próximos pasos al pie de la letra. No te acerques, sobre todo si parece que está bostezando. Ese es un claro mensaje que significa: retrocede. Procura mantener en campo abierto, donde puedas observar al hipopótamo y él a ti. El problema es que, como son animales nocturnos, lo más probable es que solo entonces notes su presencia. Odian los sobresaltos, por lo que intentar escabullirte no es buena idea. Y por último, una sugerencia apestosa que hace la diferencia entre vivir o morir: busca enormes trozos de excremento de hipopótamo regados por todas partes. Así es como ellos marcan las rutas entre el agua y sus fuentes de alimento en tierra. Esparcen sus deposiciones varios metros moviendo la cola rápido y en todas las direcciones. Durante el día los hipopótamos tienden a permanecer en el agua, así que permanece alejado de los lagos y ríos en los que se asolean. Aún si no planeas acercarte al agua, asegúrate de dejar un rastro visible en caso de que una de estas bestias gigantescas decida salir corriendo. Y si te preguntas cómo sobrevives si te ataca bajo el agua, eso fue precisamente lo que le sucedió al guía turístico sudafricano Paul Temper. Su vida cambió para siempre justo en su día de descanso. Como él mismo lo cuenta: mi vida era muy pero muy buena hasta que tuve un día muy pero muy malo en el trabajo. A sus 28 años, Paul guiaba tours en Zimbabue, su país de origen. Comandaba safaris fotográficos llevando turistas curiosos hasta el río Zambezi, un conocido hábitat de elefantes, jirafas, cocodrilos y, por supuesto, hipopótamos. Certificarse como guía para estos safaris no es fácil. Gracias a su experiencia con el ejército británico, Paul podía lidiar con situaciones extremas con mayor destreza, aunque no lo suficiente como para enfrentar lo que estaba por suceder. Era 9 de marzo de 1996. Un colega y amigo de Paul que debía guiar una excursión ese día se había enfermado de malaria. Paul, a quien le encantaba su trabajo, decidió sacrificar su día de descanso para que los turistas capturaran las mejores fotos de sus vidas. Al inicio, todo transcurría con total normalidad. En total, 10 personas viajaban en 3 canoas y un kayak. Paul iba acompañado por 3 de sus aprendices: Evans, Ben y Mac. Al aproximarse a una manada de hipopótamos, Paul trazó la ruta para esquivarlos de manera segura. Momentos después, los sorprendería la tragedia en forma de una enorme y enfurecido hipopótamo. Aunque sabemos que se bañan para refrescarse, los hipopótamos no flotan ni nadan como otros animales. En su lugar, emplean sus dedos palmeados para impulsarse, empujando el suelo bajo sus cuerpos. No respiran bajo el agua, pero poseen la extraordinaria capacidad de aguantar la respiración hasta por 5 minutos. Y Paul estaba a segundos de confirmarlo. Mientras remaban sigilosamente alrededor de la manada, se percató de que la canoa, liderada por Evans, se había salido ligeramente de curso. Giré y vi a Evans y su canoa encima de un hipopótamo, y Evans, el remero, estaba volando hacia el río. Evans se acercaba cada vez más a la mamá hipopótamo y a sus crías, y Paul supo que debía actuar de inmediato. Dio media vuelta y empezó a remar hacia Evans para intentar salvarlo, lo que marcó el inicio de los 3 minutos más aterradores de su vida. Intento alcanzarlo y él está saliendo del agua y nuestros dedos casi se tocan, pero de repente el agua explota. Lo siguiente que recuerda es estar metido hasta la cintura entre las fauces del hipopótamo. Sintió una presión inmensa sobre su espalda. Luchaba por su vida, pero escasamente lograba moverse. Por fortuna estaba tan metido dentro del hipopótamo que su reflejo de náuseas hizo que me expulsara.
Sí, escuchaste bien. El hipopótamo lo vomitó. Pero el horror aún estaba lejos de terminar. Paul alcanzó a Evans, paralizado por el miedo. El terror y el pánico literalmente lo sobrepasaron. Nadé hacia él y justo cuando estaba por realizar la maniobra clásica del salvavidas, ¡pum!, recibí el impacto desde abajo. Una vez más, el hipopótamo se había engullido a Paul de la cintura para abajo. Esta vez sus brazos estaban libres y buscó su pistola, lo que le resultó imposible debido a la fuerza del hipopótamo que lo sacudía de un lado al otro. Podía ver mi piel desprendiéndose como mantequilla bajo un cuchillo caliente. En una especie de milagro, Paul escapó por segunda vez. No podía ver a Evans y creyó que había nadado hasta ponerse a salvo. Y justo cuando pensó que era seguro impulsarse hacia la orilla, el hipopótamo lo atrapó por tercera vez. Ahora mi cabeza, cuello y hombros estaban por un lado de su boca y por el otro mi cuerpo de la cintura para abajo. Ahí todo cambió. Sin motivo aparente, el animal lo soltó. Mac, otro de los aprendices, aprovechó la oportunidad y se lanzó al agua para arrastrar a Paul hasta una roca. El grupo se quedó sin botiquín de primeros auxilios, sin arma y sin radio. Solo contaban con 2 canoas y un remo mientras Paul se desangraba. Tenía un pulmón perforado, una perforación profunda en la espalda, mordeduras por todo el cuerpo y un antebrazo casi triturado. Evans seguía sin aparecer y la noche era cada vez más oscura. Paul y los demás tomaron la difícil decisión de salvarse y dejarlo atrás, pero todavía corrían peligro. Mientras se desplazaban hacia la orilla, el hipopótamo golpeaba la canoa sin pausa. Paul no aguantaba más el dolor. Por suerte lograron salir del agua, pero les esperaban 8 horas en carretera hasta llegar al hospital. En el curso de ese mes, se sometió a varias cirugías como consecuencia de un ataque que, según los médicos, debía haberlo matado. Al final, los cirujanos lograron salvarle las 2 piernas, pero no su brazo. El cuerpo sin vida de Ivan fue hallado días después, aunque sin signos de mordeduras. Se cree que se ahogó durante el forcejeo. El ataque cambió a Paul para siempre, aunque no evitó que regresara al río que casi le quita la vida. Tras abandonar su trabajo como guía, su trágica experiencia le permitió convertirse en un reconocido escritor y conferencista. Es probable que nunca tengas que enfrentar una situación parecida a la de Paul, pero por si alguna vez sufres el ataque de un hipopótamo bajo el agua, ten en cuenta estas sugerencias. Primero lo primero, ya sea en bote o nadando, mantente tan alejado como puedas. Golpea con fuerza tu bote para que el ruido los alerte de tu presencia. Y lo más importante, no te descuides. Los hipopótamos son más peligrosos bajo el agua, donde se sumergen casi por completo, esperando el momento preciso para defender su territorio. Poseen membranas oculares que actúan como gafas y no pierden la visión bajo el agua. Muchos pueblos africanos donde escasea el agua tienen que compartir este recurso con los hipopótamos, lo cual conduce a un gran número de ataques y la muerte de personas que simplemente pretendían lavar su ropa o atrapar un pez. Aunque los ataques sufridos por pescadores son usuales en África, te sorprenderá saber que también ocurren al otro lado del mundo. Durante la década de 1980, el capo del narcotráfico Pablo Escobar adquirió 4 ejemplares para completar su zoológico personal. Luego de su muerte, la mayoría de esos animales perecieron o fueron rescatados por un zoológico de la región. Sin embargo, sus hipopótamos, 3 hembras y un macho, fueron dejados a merced de la madre naturaleza. Debido a las actividades delincuenciales de Escobar, se les conoce como los hipopótamos de la coca. Y, si vemos la rapidez con la que se reprodujeron, es indudable que también les gustaba la fiesta. Ante la ausencia de depredadores naturales o sequías, 2 factores que controlan su población en África, los hipopótamos se transformaron en una especie invasora en Colombia. El gobierno no tuvo otra alternativa más que esterilizarlos. Estas historias quizás le han dejado claro que los hipopótamos no son más ni menos domesticables que los osos grizzly. Pero siempre hay quien aprende estas lecciones a las malas. Te contamos cómo Timothy Treadwell murió devorado por un oso.
Si retrocedo me pueden herir, me pueden matar. Por primera vez hay debilidad. La explotarán, me eliminarán, me decapitarán. Estoy muerto. Por ahora. Persevero. Timothy Treadwell amaba a los osos grizzly. I love you. Presumía haber forjado un vínculo único con una manada en Alaska. Pero esto duró solo hasta el momento cuando se lo comieron vivo. Al final de una expedición de rutina, su novia Amy lo escuchó gritar fuera del campamento. Los mismos osos con los que había compartido sus últimos 13 años lo estaban haciendo pedazos. Y no tardarían en atacarla también a ella. Al día siguiente, el piloto que estaba contratado llegó para recogerlos, pero tan pronto sobrevoló la zona, supo que algo andaba mal. Al principio creyó que la pareja se había ido, hasta que vio a un grizzly mordisqueando algo inusual, un costillar humano. Retrocedió con cautela y pánico y llamó a los guardaparques, quienes exploraron la lúgubre escena y recolectaron lo que sería identificado como los restos de Amy y Timothy. Fue necesario sacrificar a un par de osos y en sus estómagos hallaron más restos humanos. Pero durante la investigación de esta tragedia, las autoridades descubrieron algo mucho más siniestro que los cadáveres destrozados de la pareja. Sus últimos instantes habían quedado grabados. El aclamado documentalista y cineasta Werner Herzog es uno de los pocos que ha escuchado el audio. Truly, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. Aunque jamás se divulgó públicamente, se rumora que la grabación se filtró en las profundidades de Internet. Volveremos a esto más adelante, porque primero debemos entender qué sacó de quicio a estos animales. ¿Por qué le dijeron a Timothy que se alejara de los osos antes de octubre? ¿Cuántas veces le habían advertido que corría peligro? ¿Y por qué estaba grabando su cámara justo mientras lo devoraban? La fascinación de Tim por los osos no era un secreto, como tampoco lo era su feroz activismo a favor de su conservación, denunciando airadamente las amenazas que enfrentan, a veces reales y a veces exageradas. In Yellowstone, they're trying to delist the bear right now. Really? Yes, and they're going to, as soon as it's delisted from the threatened list, they're going to begin a sport hunt, just a thrill kill. De joven, Timothy nunca encajó en la sociedad. Abandonó sus estudios universitarios y se enredó en una espiral de alcoholismo, abuso de sustancias y manejo irregular de armas. A los 32 años, durante su primer viaje a Alaska, encontrarse con un grizzly le dio una sensación de propósito y pertenencia que jamás había experimentado. Se sintió como uno de ellos y dejó las drogas para siempre. Desde entonces, regresó cada año para documentar sus encuentros con las enormes bestias en videos que no tardaron en captar la atención de los medios y de las autoridades. Aunque carecía de entrenamiento formal, creía que una conexión especial lo hacía parte de esa comunidad de osos. The bear right next to me is Cracker, and she's enjoying a fish right now. Por lo cual, sus interacciones con estos majestuosos animales fueron cada vez más imprudentes. Después de múltiples advertencias y citaciones, las autoridades tuvieron que crear una norma denominada la regla Treadwell, estipulando que los excursionistas deben trasladar sus campamentos con frecuencia para que los osos no se acostumbren a su presencia. Pero Timothy no iba a seguir esa orden sin antes llamar la atención. I'm the only protection for these animals out here. The government flying over a grand total of 2 times in 2 months. How dare they? How dare they challenge me? You motherfucking Park Service. Financiaba sus expediciones con dinero donado por celebridades de Hollywood y lo que le pagaban por aparecer en los medios. Pasó 13 veranos viviendo entre osos. Tenía sus propias reglas, creadas con base en su observación de la manada y su deseo de ser un miembro más. En 2003, a los 46 años, Timothy le pidió a su novia que lo acompañara. Quería que Amy fuera testigo de ese mundo secreto que, según él, nadie más conocía. Otros excursionistas empezaron a evacuar el Parque Nacional Katmai a principios de octubre, cuando los osos se vuelven más agresivos, pero la pareja decidió quedarse. Timothy estaba obsesionado con encontrar su osa favorita, y entonces trasladaron su campamento a una zona donde convergen varios de los senderos más recorridos por los osos. Para empeorar las cosas, quedaba junto a un lago repleto de salmón,
un imán para los osos que buscan alimentarse frenéticamente antes de su letargo invernal. Hacia el mediodía del 5 de octubre, 24 horas antes de que el piloto llegara por la pareja, llamaron a un amigo y se relajaron un poco. Esta sería la última vez que alguien hablara con ellos. Las evidencias recogidas con posterioridad indican que la lluvia era intensa y Amy se encontraba preparando un snack dentro de la carpa. Cuando escuchó el llamado de Timothy, su reacción instintiva fue encender la cámara, pero segundos después, el llamado se convirtió en gritos desesperados. No alcanzó a destapar el lente, salió corriendo y tuvo que ver a un oso de 450 kilogramos arrancando trozos del cuerpo de Timothy. A gritos le pedía que intentara ayudarlo golpeando al oso para espantarlo. Amy le respondió que se hiciera el muerto, pero el oso no había atacado por sentirse amenazado, sino por hambre. Al entender que no sobreviviría, Timothy le dijo a Amy que se salvara. Ninguno había llevado un aerosol antiosos ni otro elemento disuasivo con lo que hubieran podido salvar sus vidas. A los pocos minutos de empezar la grabación, los lamentos de Timothy se desvanecen. La cámara siguió funcionando hasta agotar la cinta y nadie sabe cuánto tiempo vivió Amy tras el ataque inicial. 24 horas después, el piloto que los recogería encontró sus restos. I hear rain and I hear, Amy, get away, go away. Can you turn it off? Truly, you must never listen to this. I know, Werner. No one's gonna hear it. Pese a esto, rumores sobre la filtración del audio inundan las redes, pero nuestro relato del incidente se basa en los datos proporcionados por el Servicio de Parques Nacionales. De acuerdo con las autoridades, lo que causó el trágico ataque fue la imprudencia de Timothy y su desacato a las normas del parque, en particular cuando optó por acampar en una zona de osos conocida, junto a su fuente alimenticia, y hacer que los osos se habituaran a su presencia, acercándose a ellos e incluso tocarlos. Esta historia es impactante, pero el grizzly gigante no es el oso más letal. Hay otra especie que mata más humanos que cualquiera, y nunca adivinarás cuál es. Te lo contamos acá, en ¿Cuánto riesgo crees que correrías? Sí, este oso decide atacarte. Si te basas en este video pensarás que no tienes posibilidades. Pero por suerte, hay maneras de sobrevivir, una de las bestias más temidas de la naturaleza. Hoy, te presentamos el ranking de los osos más letales del mundo. Incluiremos cada uno de ellos en una de las siguientes categorías. ¿Te dejará un rasguño? No lo hagas enfadar. Ojalá traigas spray. Intimidante y peligroso, y por último, ponte a rezar. Por supuesto, también te diremos cómo sobrevivir si te atacan, en caso de que exista la probabilidad de salir con vida. Porque te advierto, muchas veces, el oso más grande no es el más letal. Más adelante entenderás la razón. Empecemos por el adorable oso panda. Mide entre 1,5 y 2 metros de alto y pesa de 70 a 120 kilogramos. Este gigante de pelaje blanco y negro es famoso por comer bambú. Sí, hasta 38 kilos al día. El oso panda vive en China, específicamente en los bosques densos de regiones montañosas, y se mantiene con hambre. En promedio, pasan 16 horas del día alimentándose. La buena noticia es que es principalmente herbívoro y no hará ningún esfuerzo por comerte. Aún así, debemos incluirlo en la categoría que te dejará un rasguño. Las fuerzas de sus mandíbulas es suficiente para romper los huesos humanos. Su mordida alcanza los 132 kilos por centímetro cuadrado, lo cual lo ubica justo por debajo del león, el tigre, el grizzly y el oso polar. Además, sus afiladas garras son capaces de producir heridas profundas. Por fortuna, el tierno panda solo ataca cuando se siente amenazado, y lo más probable es que deje lesiones graves, pero no fatales.
Entre 2006 y 2009 se presentaron 3 ataques en el zoológico de Pekín. Las 3 víctimas sobrevivieron. Sin embargo, todas recibieron mordeduras severas en sus piernas. En un caso, el oso solo liberó a su víctima cuando el cuidador del zoológico le abrió sus mandíbulas a la fuerza. Ahora, pasemos al oso de sol, también conocido como el oso malayo. Este pequeñín habita las selvas tropicales del sudeste asiático. Y digo pequeñín porque comparado con los demás osos de esta lista, el oso de sol es bastante chico. Su peso varía entre 27 y 79 kilogramos y erguido en 2 patas, alcanza el 1,5 metros de estatura. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta es una de las especies más feroces. Su pelaje es negro, pero tiene una inconfundible mancha de pelo claro en forma de collar. Hay quienes le dicen oso melero, porque como a Winnie Pooh le encanta la miel. También consume insectos y cualquier fruta que tenga a su alcance. Pero cuando se siente amenazado, no duda en atacar. Entre 2000 y 2010, los osos de sol mataron a 33 personas tan solo en Mizoram, un estado al nororiente de la India. En su mayoría, campesinos y lugareños que se acercaron más de la cuenta a su hábitat. Por esa razón, lo incluimos en la categoría Ojalá traigas spray antiosos. Si te encuentras en Norteamérica, el siguiente oso es para ti. El oso negro americano, u oso negro, como suelen llamarlo. Vive en bosques y montañas de Canadá, Estados Unidos y México. Su peso entre 90 y 170 kilogramos y 1,80 metros de estatura lo convierten en una bestia con la cual no vas a querer cruzarte. Como la mayoría de especies, cuenta con afiladas garras, enormes dientes y una fuerza descomunal. Además es capaz de trepar árboles y es un gran nadador. A pesar de todo, el oso negro no es un buscapleitos. De hecho, es famoso por ejecutar lo que se conoce como falsa embestida, y así es como te ponen a prueba. Cuando creas que un oso negro está a punto de montar su show, procura hacerte ver tan grande como sea posible. Sacude tus brazos, súbete a una roca, agarra una rama. Lo importante es que defiendas tu posición y guardes la calma. Si corres, aumentarás la probabilidad de ser atacado. El oso negro tiende a evitar la confrontación a menos que sienta que la vida de sus cachorros está en juego. Aunque no son de naturaleza predatoria, si los haces irritar, sobre todo a las hembras, prepara tu spray. Y si olvidaste empacarlo, intenta asustarlo gritando a todo pulmón y lanzándole cualquier objeto directo a su cara. Los expertos en osos tienen un dicho: si es negro y ataca, contraataca. En promedio, en América del Norte se produce solo un ataque letal de oso negro al año. Su dieta consiste más que nada en pescado, frutas, insectos, plantas y también carne, pero no humana. Lo que lo pone hacia la parte baja de nuestro escalafón como no lo hagas enfadar. Y aunque los osos negros no disfrutan la carne humana, hay otros que sí. Pasemos al oso pardo de Kamchatka, que algunos conocen como el oso pardo del lejano oriente. Habita la península oriental rusa de Kamchatka y es una especie en extremo impredecible. Por ese comportamiento lo incluimos en la categoría de intimidante y peligroso. Por desgracia, todavía hay quienes ven a este oso como trofeo y están dispuestos a pagar sumas astronómicas por un ejemplar muerto. Esta amenaza constante infringida por los cazadores los ha vuelto territoriales, peligrosos y agresivos. Mide unos 3 metros de alto y llega a pesar 635 kilogramos. Con estas dimensiones más te vale haber empacado sprays, varios sprays antiosos. Si ves un cachorro pardo de Kamchatka, mantente alejado y camina en sentido contrario, aunque este consejo aplica para cualquier especie de oso. Ahora ponte tus lentes, porque te harán falta para ver al siguiente oso. Este es el único oso que vive al sur de la línea ecuatorial. Se trata del oso de anteojos. Su nombre se debe a la particular coloración del pelaje por las manchas claras alrededor de sus ojos. Igual que el oso panda, el de anteojos
no busca atacar humanos y es tímido. Por eso lo ubicamos en el rango te dejará un rasguño. También se lo conoce como oso andino y puedes encontrarlo en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o Bolivia. Sin embargo, la caza furtiva y la reducción de su hábitat lo tienen en riesgo de extinción. Se alimentan de frutas, plantas, insectos, pequeños roedores y ocasionalmente ganado. Eso último despierta la sed de venganza en los campesinos que viven por sus zonas. Es muy improbable que te tropieces con alguno, pero si te ocurre, déjalo en paz. Aportarás un grano de arena para evitar su extinción. Aventurémonos ahora hacia el extremo norte. Si tienes planeado un viaje a Alaska, te sugiero evitar a este gigante. El oso Kodiak está entre los más grandes de la lista, con un cuerpo de casi 3 metros que pesa 680 kilogramos. Como su hábitat se limita a la región suboccidental de Alaska, no está acostumbrado a tener contacto con humanos, pero si ocurre, provocará serios daños. Si uno de estos osos te ataca, requerirás atención médica inmediata. Este oso puede hacerte papilla con un solo manotazo, con garras como puñales, pero también con su implacable mordida. El Kodiak se distingue por su pelaje más claro y lanudo y porque suele pescar en cualquier arroyo. Los turistas con frecuencia intentan acercarse a ellos para llevarse una foto de recuerdo. Otros incluso intentan tocarlos, pero no lo hagas. Admíralos desde la distancia y mantente atento. En promedio, cada año se registra un ataque grave de Kodiak, casi siempre por culpa de algún turista insensato. A propósito del norte, ¿sabes qué tienen en común Afganistán, Pakistán, India, China Occidental y Nepal? Si dijiste los Himalayas, es correcto. Y eso también aplica para el oso pardo del Himalaya. Lo más loco de la historia es que con frecuencia se le asocia con la leyenda del Yeti. Pero por improbable que sea un encuentro con un oso pardo del Himalaya, será mejor que no lo hagas enfadar. Mide 2,1 metros y pesa 365 kilogramos. Su tamaño, lamentablemente, no amedrenta a los cazadores furtivos. Sin embargo, un oso pardo del Himalaya que se siente en peligro puede hacer trizas a cualquier cazador. Sobrevive básicamente a base de frutas y bayas, aunque también se les ha encontrado devorando ovejas y cabras. Así que mejor guarda la distancia. Bien, regresemos al Ártico para encontrarnos con uno de los osos más letales del planeta. El oso polar es el rey de Canadá, Rusia, Alaska, Groenlandia y Noruega. Pesa hasta 770 kilogramos y llega a medir 3 metros de alto. Por su enorme tamaño, es que se va directo a la categoría de ponte a rezar. Es una bestia despiadada. Se alimenta de focas, pero también caza presas de mayor tamaño, incluyendo morsas, belugas y, personas. Aunque los ataques de oso polar son escasos, sí han matado seres humanos. Su mordida sobrepasa los 84 kilogramos por centímetro cuadrado y tiene una impresionante habilidad que le permite correr hasta 40 kilómetros por hora. Esto son razones suficientes para evitar a toda costa el contacto con alguna de estas bestias. Aunque si tienes uno tras de ti, la mejor apuesta será el contraataque, o mejor todavía, hazte el muerto y ponte a rezar. Eso sí, no puedo garantizarte el tiempo que pasará antes de que tengas que dejar de fingir. Si visitas el Ártico, asegúrate de ir con un guía experimentado. Pero si odias el frío y prefieres visitar Asia, olvida al oso polar. Lo que no debes olvidar aquí es el spray antiosos. Nunca sabes cuándo puede atravesarse en tu camino uno de estos animales, sobre todo mientras recorres China, Taiwán, Corea o Japón. En comparación al oso negro americano, el asiático, llamado también oso lunar, es mucho más agresivo, además bastante carnívoro. Te convertirá en su cena sin problema. Lo que diferencia al oso asiático del negro americano es su singular parche de pelo blanco en el pecho, en forma de media luna. El oso lunar ha estado relacionado desde hace siglos con la medicina tradicional china por sus propiedades curativas. Esto lo llevó a convertirse en una especie en riesgo de extinción, y este nivel de vulnerabilidad los ha hecho más agresivos. Sin embargo, ese no es el único oso temible que puedas encontrar en Asia.
también está el oso pardo euroasiático. Como lo indica su nombre, lo puedes encontrar en Europa y Asia. Aunque no suele ser agresivo con los humanos, el asunto cambia si lo perturbas. En 2019, los ataques mortales de osos pardos euroasiáticos alcanzaron cifras récord en Rumania. En tan solo un mes, mataron a 3 hombres. En total, ese año murieron 6 personas. Desde 2000 hasta 2015, en ese país murieron 11 personas en manos de osos. Su peso promedio excede los 450 kilogramos y mide hasta 2,4 metros. Recuerda este otro dicho de los expertos: si es pardo, tírate abajo. Y sí, funciona con todos los osos pardos que aparecen en esta lista. Así que, en este caso será mejor que no lo hagas enfadar. Pero eso no funcionará con el siguiente de la lista. Este oso perezoso no tiene ni un pelo de pereza. Y te sorprenderá saber a cuántos humanos han atacado, sobre todo teniendo en cuenta que es un animal escaso. El oso perezoso no tiene dientes frontales, pero ese vacío lo llenan sus impresionantes caninos. Por otro lado, confirma que el tamaño no importa. El oso perezoso pesa menos de 225 kilogramos y mide menos que un humano promedio, 1,5 metros. Sin embargo, es famoso por atacar sin ser provocado. Mata a unos 12 humanos cada año. Varios expertos le atribuyen su naturaleza agresiva al hecho de que siempre vivió rodeado de tigres. Entonces, cuando viajes a la India, Nepal o Sri Lanka, ten los ojos bien abiertos y no olvides de empacar tu spray. Dato curioso: en términos estadísticos, el oso grizzly debería temerle más a los humanos que nosotros a él. Las personas causan el 78% de sus muertes. A pesar de esto, debemos incluirlo en el grupo de los osos más letales del mundo. Si te cruzas con alguno, ponte a rezar. Guarde con una fuerza superior a los 84 kilogramos por centímetro cuadrado. Pesa en promedio 680 kilogramos y mide casi 3 metros. Lo mínimo que harás es orinarte si se te para uno al frente. Además de todo, corre a 48 kilómetros por hora y es en extremo territorial. Son conocidos por hacer papilla a sus presas y triturar huesos con facilidad. Tus probabilidades de supervivencia son casi nulas porque cuando inicia un ataque no terminará hasta matar a su oponente. Si no, pregúntale a la familia de Timothy Treadwell, un experimentado observador de osos que terminó devorado por uno de ellos. Le contamos todo lo que pasó ese fatídico día, acá, en Cómo sobrevivir.